Vamos a hacer tres son y comenzamos. Om, Om, Om. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos los que estamos presentes en este círculo de estudio. Bienvenidos los que se vayan sumando. Hoy vamos a comentar cada uno lo que sienta sobre el capítulo 23, que lo leímos en los dos sábados pasados, pero bueno, gracias a Dios apareció Marco Erice en el medio del círculo, así que estuvo muy, muy nutritivo el saxan que dio y eso es, como vos dijiste, dato que tiene autoridad moral para hablar sobre el tema, pues bueno, experimentó una situación durísima, así que hermoso el círculo del sábado pasado que se transformó en un satsang. Y hoy quedamos entonces, no vamos a hacer la lectura, porque ya lo leímos todo el capítulo 23. Vamos, cada uno, te vamos a dar paso primero a Bodardo, cada uno manifestando lo que sienta para hacer un breve recordatorio. Krishna nombra 20 virtudes enunciativas porque no son las únicas. Acá al final de todo también nos manifiesta que de las 20 virtudes mencionadas, si hacen esfuerzos sinceros por lograr siquiera dos o tres, el resto le vendrá al buscador como natural consecuencia. De las 20 virtudes, Krishna dice que eran esenciales para merecer el conocimiento y dice que hay que purificarse también por medio de estas virtudes. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas de ellas, los que quieran, pero a modo enunciativo y rápido, para recordar, la nombró a la humildad, la modestia, la no violencia, la paciencia, la rectitud, servicio al maestro, pureza de corazón, constancia, control de los sentidos, desapego, altruismo, bueno, ser consciente de lo efímero de la vida, el desinterés de los objetos, la ecuanimidad, la devoción. También habla de lo último de vivir en soledad, ausencia de interés por la compañía de los demás, darse cuenta entre el ser y el no ser, la visión de Sat, ¿no? De eso, de lo real, y bueno, un montón de cosas más que va a ser más que interesante. Cada uno aborda la parte que más le resonó. Dardo querido, te damos paso. El sábado pasado, justo que estabas por aclararnos de un término en sánscrito que decía el texto y que estaba entre comillas, entre paréntesis, no mal subtitulado, pero incompleto a lo mejor. Y que en eso vos siempre hacés hincapié que una cosa es lo que Baba escribió y después otra cómo se castellanizó, ¿no es cierto? Lo que en sánscrito mencionó Sai. Sí, es muy interesante. ¿Qué tal? Buen día para todos. Muy interesante el tema de las traducciones, porque no necesariamente están mal, no necesariamente. A veces sí, pero a veces no, y a veces va variando entre el inglés y después el inglés pasarlo acá, pero muchas cosas se mantienen, pero no se puede explicar completamente porque al venir del sánscrito es mucho más abarcativo. Pero de todas maneras está bien lo que hemos leído, está todo bastante bien, ¿no? Está completo. Para aclarar un poquito eso de que yo había comenzado a decir, es lo mismo ya que arrancamos de la uno, de la virtud uno, de la virtud 2, de la virtud 3. Es como para ir identificándolas, yo le puse números, ¿no? En el libro. Y en la parte que vos te perdiste, después ahí te voy a dar un dato que es interesante. Allá Buenísimo. por la 13, la 14. Bueno, fíjense que la uno arranca, nosotros tenemos las dos cosas, nos dice acá, ¿no? Carencia de orgullo y nos dice la opuesta, humildad. Pero la palabra que pone en sánscrito, ahí la tenemos en el libro, amanitva, amanitva. Y es interesante porque acá, obviamente, yo busqué el desarrollo original de la poesía del original de Krishna. Y están, algunas palabras coinciden con las que tenemos en el libro y algunas no. Y algunas puso Baba diferentes de las que están en el poema de, del Gita. De todas maneras,
es interesante porque significan siempre lo mismo, nada más que fue cambiado en el poema para que coincida con cómo se viene desarrollando la poesía. De todas maneras, Baba no la salteó acá. Al ponernos la palabra en sánscrito, al mantenerla los traductores, es bárbaro en este tema de las 20 virtudes. Bueno, no en todas están la palabra sánscrita, pero significa, fíjense que acuérdense, la más conocida para nosotros es la tercera, ahimsa. Es muy, muy conocida, los devotos de Baba la conocemos ya desde el inicio, cuando él habla de los 5 valores, ¿no? Ahimsa es uno de los 5 valores máximos ahí que tiene Baba en el top, como la rectitud, el amor, la verdad y la no violencia estaba por ahí. Bueno, fíjense que empieza con la palabra ahimsa, que la A en sánscrito es la negación de lo que viene atrás. Si nos enfocamos la tercera virtud, himsa, violencia. Ahimsa, no violencia. Bueno, lo mismo para la uno y la 2 y después otras más adelante, ¿no? Pero la uno y la 2 ahí lo pueden ver, que dice amanitva. Nosotros lo entendemos con una sola palabra en castellano como humildad, pero la real es carencia de orgullo. Es decir, quitar eso que está mal en nosotros, porque la humildad ya es innata en el ser, en la persona se manifiesta con todas las virtudes en sí, pero nosotros le ponemos esa capa arriba del ego, donde le ponemos, arriba le ponemos orgullo. Entonces Baba viene y te dice, no, quitar el orgullo, carencia de orgullo. A manitva. Lo mismo la segunda. A dambitvam. A dambitvam. Es decir, aquel que no tiene vanidad, que no tiene vanidad. Quitarle la vanidad que se ha superpuesto sobre el ser y acá lo llamamos modestia. Es decir, está bien el juego que se va haciendo entre el sinónimo y el antónimo, ¿no? Eh, quitar la vanidad del ser. Ahí tenemos la número 2. Y así sigue, ¿no? Bueno, con ahimsa, no violencia. Después otra cosa que encontré interesante, la 4 cuando habla de paciencia y tolerancia, eh, fíjense que tenemos entre paréntesis, ¿cómo es en sánscrito? Ahí la tenemos como kshama, kshanti o sahana, dice Baba. Bueno, en el texto original es kshanti, la segunda, que es parecida a la shanti de paz, ¿no? Y más abajo, Baba hace un juego de palabras que lo dice en la 4 expresión, ¿qué es ese kshanti, esa paciencia, esa tolerancia? Es la expresión de la paz que reina en el corazón. Ahí menciona la palabra paz, ¿no? Que originalmente seguro debe estar como shanti. Bueno, acá es interesante también esta cuarta porque no solo es paciencia, tolerancia, expresar la paz que reina en el corazón, dice Baba que hay que soportar los insultos o el mal que se nos hace, pero no porque no podemos vengarnos o porque no tenemos otra opción, simplemente porque ya estamos en paz y no nos afecta lo de afuera. E incluso en muchos textos he encontrado que esa cuarta virtud, Kshanti, o Kshama, como la llaman acá, no solo es paciencia de aguantar y de tolerar, sino también es perdón para la gente que aún, digamos, cree que tiene que perdonar a alguien ahí afuera, ¿no? Bueno, sí, también es Como que perdón, es decir, lo hace sin esfuerzo, como algo natural, se debe referir acá, ¿no es cierto? claro, pero no desde el ego, fíjense la diferencia. No, yo te perdono, Horacio, lo que me hiciste, Claro, ¿eh? No es eso, no es eso. Es ese perdón del corazón, porque Baba claro. habla de la paz que reina en el corazón. Y al final de todo, fíjense que él usó la palabra indulgencia, le pone, ¿no? eh, indulgencia, por ahí mete esa palabrita que es parecida al perdón y se referiría a eso, ¿no? A todos los males que uno va recibiendo en la vida, sea de la naturaleza misma o de otras personas o de quien sea, tiene que entregar esa indulgencia, tiene que ser indulgente
pero no desde el ego, sino entender que estamos nosotros ya en paz en el corazón y ya no Claro. tiene que venir natural esa paciencia y tolerancia. Y como bien aclara Baba esto, no porque no podemos desquitarnos, dice, ¿eh? Porque estamos imposibilitados para desquitarnos. No, no, eso no tiene nada que ver. No tiene que haber ego en el medio. Eh, Seguimos con la quinta, Horacio, ¿querés? Dale, dale. Al que quiera Eh, echar cosas adelante, pero dale, Dardo, está bueno así en modo claro, claro, sí. enunciativo, sintético. Dale, si no, Perdón, después retomamos y volvemos, no hay problema. ¿Sí? Adelante, Andrea. perdón. Buen día. Perdón que me meta, pero justo yo había hecho una anotación de algo que dijo Marcos la semana pasada sobre paciencia y tolerancia. Y él metió un bocadillo, dice paciencia relacionado a lo psicológico y tolerancia asociado a los sentidos. Había notado eso, como que él lo separaba, porque contó en base a toda la experiencia que tuvo, que lo que tuvo que cultivar mucho fue la paciencia, que no era lo mismo según él. La tolerancia la relacionó con los sentidos y la paciencia con lo psicológico. Nada, solo esa anotación tenía. Gracias. Bueno, Sí, también muchos capítulos atrás habíamos tocado este tema de la tolerancia, que Baba lo llamaba titiksha, no sé si se acuerdan, bastante atrás, una palabra media curiosa, ¿no? Graciosa, titiksha. Y Baba decía que era una armadura, es decir, nos protegía a nosotros de todo lo que lo exterior, entre comillas, nos podría hacer o afectar. Y que en aquel momento, dijo que esa armadura era la ecuanimidad, era ser ecuánime todo el tiempo con lo que nos pasara, lo bueno y lo malo, que hoy, en estas 20 virtudes, la tenemos como la número 15 a la ecuanimidad, que ya vamos a llegar. O sea que está todo relacionado, Horacio, todo sí. relacionado. Fíjense acá la 5, la virtud número 5. Habla de rectitud, integridad, sinceridad, y la palabra que coloca Baba es Rijutwan, que significa también franqueza, honestidad, nobleza, honradez, simpleza. Por eso dice, acción, palabra y pensamiento en una sola línea, ¿no? Eso es la modestia, es ser correcto, ser una persona íntegra, sincera, nada de falsedades. Están todas buenísimas estas virtudes. Bueno, pasando a la sexta, esto está interesante porque uno dice la sexta, el servicio reverente ofrecido al maestro. Uno dice, bueno, pero si no está el maestro acá para adorarlo, para tocarle los pies, algunos que aman mucho la figura. No, no, pero no es eso. Baba siempre decía, no, no, eh, ustedes adoran la figura, vienen a mí, me buscan tocar los pies. No, no, dice, ustedes hagan que su vida sea un ejemplo de lo que yo les enseñé. Es decir, vivan sus vidas de acuerdo a las enseñanzas del gurú. Hay los que consideramos a Baba como el gurú, bueno, todo lo que él enseñó y propuso para nuestra elevación espiritual, bueno, practíquenlo, háganlo y ese será el mejor servicio que van a hacer al gurú. Es decir, servicio reverente. Si no, no va a haber ninguna reverencia. Habrán desestimado su enseñanza y se habrán olvidado de reverenciar al gurú de esa forma. Así que no hay que preocuparse por tocar los pies o de una figura, ¿no? O regalarle flores o cualquier otra, o ir a servirlo. Bueno, no. Ese periodo ya pasó para las etapas primeras, ¿no? Del aspirante espiritual. Seguimos con la séptima. Pureza de corazón. Está bien. Hay que eliminar todo lo que Baba llamaba los enemigos internos, ¿no? El deseo, el odio, la lujuria, la ira, el apego. Y acá Baba agrega el descontento. Fíjense que El eh, quejarse, digamos. sí, el descontento. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan que Albina siempre nombraba un séptimo, un octavo pecado capital, no sé qué? La tristeza, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Así que como que no hay que estar descontento porque es una impureza. Estamos
no sé, no satisfechos con la vida o con lo que nos pasa o con los resultados que vamos teniendo de algo que queríamos y no lo podemos conseguir. No, ese descontento también ensucia el corazón, es decir, no podemos purificarlo, ¿no? Después agrega, así como el agua lava el cuerpo, bueno, la verdad puede ser el valor que vimos dos anteriores, la rectitud, esa la integridad, ¿no? Limpia la mente. Uno se maneja por ese valor, el quinto, de la rectitud, de la honradez, de la franqueza. Limpia la mente, limpia la mente. Uno está firme en eso. eh, bueno, fíjense que Baba usa la palabra la verdad. Y yo me acuerdo algo muy interesante que dijo Baba, que aquel que está siempre firme en la verdad no se le puede mentir. No hay mentira que lo engañe. Es muy interesante porque tu mente está limpia y puede ver todo lo que acontece alrededor a través de la verdad. No hay engaño que lo envuelva, digamos así. Bueno, después dice el conocimiento limpia la facultad razonadora. Ahí se está refiriendo al intelecto, ¿no? Al buddhi. O Y sea el que, discernimiento, ¿no? claro, claro, el buddhi es el que se encarga del discernimiento, del intelecto. Entonces, ¿qué pasa? Este conocimiento, todo esto que estamos estudiando, es el conocimiento que nos está dando Krishna o Baba. Y justamente limpia más aún el intelecto, que siempre el intelecto está envuelto por el ego todavía. El ego está dando vuelta y lo sigue ensuciando. Bueno, después penitencia y Dardo, disciplina. ¿me permite hacer un Sí, Sí, comentario? adelante, sigamos Guillermo. adelante. En algún párrafo del texto habla sobre lo que mencionaste segundos atrás, sobre esto de estar contento y estar agradecido de lo que ocurre, indistinto de lo que pasa. Y aquí se indica de que el aspirante de voto tiene que poseer contento permanente. Y se Sí. refiere a que debe estar contento bajo cualquier circunstancia, en la salud o en la enfermedad, estoy leyendo, en la pérdida o en la ganancia, en la tristeza o en la alegría. Sea se cumpla o no se cumpla nuestro deseo, que no deberíamos tener, la mente no debe perder esa ecuanimidad. Bueno, esto es algo que desde el punto de vista así teórico es súper interesante y uno trata de internalizarlo, pero en la realidad, cuando ocurren situaciones complejas, a veces es difícil mantener esa alegría. Por ejemplo, yo creo que hay una cantidad muy grande de personas, y yo así lo he visto durante, especialmente los últimos años, que nunca valorizan la salud. Y no valorizan la salud hasta que no la pierden, hasta que no la pierden. Y como un ejemplo práctico, es como cuando de repente a uno le duele una muela y va al dentista. Y llega y ya le dice, oye, ¿sabes qué más? Hay que hacer todo un tratamiento. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué dejó 4 años sin ir al dentista, digamos? Entonces, yo creo que esto es muy potente, pero hay que tener un convencimiento muy espiritual y muy de corazón para entender de que, indistinto de las circunstancias, uno tiene que tratar de estar contento. A mí me cuesta porque muchas veces he estado sometido a muchas presiones, pero a pesar de eso, trato de salir adelante y trato de ver la parte buena de todo eso. Pero es un tema que creo que hay que trabajarlo y es súper interesante. Gracias. Sí, sí, y cuando, muy bueno el aporte, Guillermo, y cuando Albina hace mucho tiempo atrás trabajamos en el Círculo de Estudio, que lo trabajó ella, yo le daba la palabra, nada más el micrófono, las virtudes y los valores, cuando habló del contento, de los pecados capitales y demás, cuando habló del contento, eh, hicimos hincapié en que no debe ser el contento como alegría, como estar riéndose, como felicidad, sino el contento como estar con entrega, agradecido de todo, no quejoso. El contento es un estado de satisfacción, de aceptación. No debe solo asociárselo con estar alegre y riéndose y demás. El contento es mucho más abarcativo. Sí, Dardo. Sí, no, ese contento, ¿se acuerdan que lo llamaba Santoya, Santoya? Y también cuando estudiamos el yoga vasista lo llamaba Shanta. ¿Qué significa? Lo explicó ahí. Es estar siempre ecuánime, siempre bien Claro. interiormente, a pesar de todo lo que pase afuera. Y creo que lo vimos unos capítulos atrás acá. Ahora después lo vamos a buscar. Siempre ecuánime. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque uno está aceptando, como dijo Guillermo, ¿no? Bien, tiene que estar bien firme en el corazón para decir, bueno, yo acepto lo que está viniendo, lo que Dios manda y la voluntad de Él, y no lo que mi ego quería. Baba, no sé si en este capítulo o en otro, dice que cuando la mente se le interrumpe lo que la mente o el ego deseaba o el camino que se había trazado, ya no le gusta, ya se pone descontenta. Y acá no es así, no es así, estamos en la dualidad, entonces va a ser lo que Dios quiere. Nosotros, si estamos descontentos, y es porque el ego se sigue sosteniendo firme y no queremos entregar. Vieron que hablaba Ahora, Marcos de... qué lindo, y volvemos a lo primero que leí que está al final de esto. Que cultivando dos o tres, los demás vienen por añadidura, o sea que está bueno. Hay que hacer un trabajo progresivo y de paciencia también. En ir examinándose, decir, bueno, vamos por acá, mejoremos esto y potenciemos lo otro y vienen los demás valores, porque todo tienen que ver con la integridad de la persona. Si tiene un valor, es seguro que va a tener los otros. Entonces, al cultivar uno, los otros se añaden. Claro, claro, pues si vos te montás en la verdad firme, aunque te pase de todo en la vida, bueno, eso te da fortaleza y eso te da, después vamos, más adelante viene también el control de los sentidos, te da constancia firme ahí en eso que has elegido. Lo que pasa es que a veces se descubre muy tarde de que esto es una dualidad y de que no se va a poder mantener todo bien como queremos desde el ego acá, en este mundo. Es decir, como más adelante lo dice Baba, la muerte va a llegar, la muerte va a llegar. Es decir, pueden esquivar todo lo que quieran en la vida, que no les toque, no les pase. Ay, a mí me fue bien con mi esposa, con mis hijos, con mi dinero, con nada, yo no estoy enfermo. Todo vos vas esquivándolo como Messi, ¿no? Va haciendo toda dribbling ahí, ¿cómo se dice? Mareando todo y esquivando. Pero dice Baba, te va a agarrar sí o sí la muerte. Y eso te trae otro nacimiento. Y después otra vez a cabalgar de vuelta y a ensillar y aprender a andar. Así que es como que está en nosotros elegir, ¿no? El trabajo que queremos hacer o no queremos hacer depende de nosotros. Ya acá las enseñanzas están para todos, está puesta ahí. Nosotros podríamos decidir si queremos avanzar o no en esto, ¿no? Pero yo creo que sí, que ya estamos en eso. Ahí lo veo a Marcos. Hola, Marcos, buen Ahí día. apareció, ¿cómo anda, Marquito querido? Y somos muchos, qué lindo, por suerte. Hola, Bueno, Marco. ahí Horacio, si quieren seguir después, yo llegué hasta Vamos por ya hiciste mención a siete virtudes. Después viene la Sí. octava, que se llama constancia, firmeza de la fe, ausencia de volubilidad o de vacilación. Stardia. Perdón, Horacio, ¿podría decir algo general? Dale, Raúl, Bueno, querido. una cosa que me llamó la atención cuando empieza a la segunda carilla de empezar el capítulo sobre esto, lo querría leer un segundo porque creo que es importante, desde mi punto de vista, es bueno tenerlo en cuenta. Cuando Baba da el ejemplo, dice la lámpara, la mecha y el aceite tienen que estar en proporción. Si la mecha es demasiado grande para la lámpara o demasiado pequeña, si el aceite es demasiado o poco para la mecha, la lámpara es demasiado pequeña o demasiado grande para el aceite o la mecha y la llama no arderá con el brillo necesario para producir la luz. Puede obtenerse una luz clara y constante solamente cuando los tres componentes estén en proporción adecuada. Y esto se refiere a lo que menciona al principio de las gunas, o sea, las sattvas, rajas y tamas, que el hecho de que nosotros estamos viviendo en un cuerpo humano, tenemos de todo un poco, no es que tengamos ausencia porque hemos encarado el camino espiritual, ausencia de esto y el otro y solamente estemos a punto de pegar el último salto.
Y desde mi punto de vista, para no tocar uno por uno, porque entre Marcos y Dardo creo que van a explicar muy bien todos estos puntos, yo quería decir lo general, que de los 20 puntos yo lo estuve releyendo y analizándolo y me doy cuenta que muchos nunca los he tenido, o sea que no es una cosa que me agobia. Muchos los he tenido y los he mejorado y mejorado bastante, y hay otros que están en un continuo proceso, en un feedback de Claro. ir y venir para ir encontrando el camino adecuado. O sea, no soy ni mejor ni peor, es lo que me ha pasado a mí, ¿cierto? Y entonces veo que está interesante que lo explique de esta manera Baba y que uno de alguna manera vea cómo está cada uno personalmente, porque primero hay que entenderlo y después de entenderlo hay que ver cómo se encuentra uno personalmente con cada uno de estos virtudes o atributos que deberíamos tener o no tener, ¿cierto? Eso es lo que quería decir, nada más, Airam. Claro, claro, Raúl. Y uno internamente sabe Sí, el camino que sí, está recorriendo. ¿Viste? A veces nos queremos mentir, pero sabemos. correcto, correcto, correcto. Horacio, ¿me Marco, permites un comentario? dale, Guillermo. Sí, todo, ¿eh? Todo el que pida la palabra le da. Adelante. Quiero tomarme lo que acaba de decir Raúl en el sentido de que me parece que personas que participan en grupos de estudio como este y otros tantos más alrededor del mundo, tenemos la fortuna de tener una guía, una orientación muy, muy exacta respecto a estos valores, perdón, y otros más que hay. Eh, y tal como Raúl dice, uno, bueno, algunos los podrá cumplir en buena forma, por ahí mejorando, de repente uno disminuye a lo mejor algunos, etcétera. Pero hay muchas personas que no tienen conciencia de esto. Y al no tener conciencia, cuando uno no sabe exactamente cuál es el contexto en el cual se está desarrollando su vida, a dónde va avanzando, qué es lo que pretende la vida, y solamente se orienta a la parte externa, a mí me parece que a veces sería difícil poder cultivar o mejorar algunos aspectos de su vida que no está muy bien. Y esto tiene, creo que, mucha relación en algunos casos con el contexto donde nace la persona y donde se desarrolla. Entonces, cuando hay carencia de valores, cuando hay carencia de ejemplos, etcétera, y no hay ni siquiera la posibilidad de acceder a, a tener un conocimiento, aunque sea teórico, de estos valores, a algunas personas en esta vida creo que les es muy difícil ir mejorando. Y ahí aparece tal vez una gran responsabilidad de aquellas personas que sí tienen estos conocimientos, de que con su ejemplo, con su Exacto. palabra, puedan ir aportando granitos de arena, partiendo por su núcleo familiar, tal vez con sus amigos, etcétera, en una forma muy ponderada. Y creo que haciendo no sé, servicio, no estoy hablando de los servicios del centro SAI, no estoy hablando de servicios de apoyo a personas que están enfermas, etcétera. Y con el ejemplo, poquito a poquito, a lo mejor ir entregándole a estas personas que a veces están carentes de este conocimiento, pero que lo tienen, por cierto, porque muchos, la mayor parte de ellos sí los tienen. Así que eso lo quería ampliando un poquito lo que decía el contexto general de Raúl. Qué bueno. ¿Alguien que quiera seguir? Está Juan conectado ahí también con la camarita. Adelante, Juan. Marco, Eris, adelante, el que quiera, siéntase cómodo. Adelante, Marco. Zaira. Om Sri Sairam. En esta semana hice los deberes, Horacio. Muy bien. Si no, te mandamos a rendir. Eh, Volviendo a lo que hemos hablado en muchas oportunidades, todo es referencial. Y en la acción que realiza Jiva es según tiempo, lugar y circunstancia. El texto el texto en general, alude a comentarios sobre el Gita y recordando que el Bhagavad Gita es un itihasa, o sea, viene a ser una épica escrita en el momento en que sucedía, a diferencia de los otros textos.
Ahora, Swami aquí, en el texto que hemos estudiado para el día de hoy, da una frase que he tenido que releer varias veces para entender qué quiere decir Swami con lo que dice. Y él dice, la investigación del conocimiento y de lo conocido es esencial. Entonces digo, ¿qué quiere decir Swami con lo que está diciendo? Entonces, conocimiento es Veda, o sea, la investigación de los Vedas y del Vedanta es esencial. Siempre hablando para el autoconocimiento, que es lo que está enseñando Krishna a Arjuna. Y luego dice Swami, lo conocido, y ahí viene algo que me ayudó, es la realidad. Entonces, ¿qué es la realidad? Bueno, la realidad ya sabemos que es Satya, la verdad. ¿Ya? Y Swami dice, la realidad es la experiencia de la divina base de todo. Por lo tanto, acá surge otra palabra, la experiencia, el experienciar. La meta del jiva en este caso es la inmortalidad. Y solo se puede alcanzar al experimentar a Brahman. Como todo esto en verdad es Brahman. Cuando el conocimiento es pleno, el conocedor se convierte en lo conocido. O sea, Swami en estas palabras explica lo que nosotros debemos, como mientras estemos en inconsciente, consciente, irracional o irracionalmente metidos en el rol de jiva, necesitamos aprender que el buscador es lo buscado, como decía el maestro Nisargadatta Maharaj. Ahora bien, viene aquí la diferencia entre las dos cosas, entre lo que es la realidad, Satya, y Maya o Mitya. Desde nuestro lugar de jiva, o sea, actuando como jiva, nosotros vivimos tres estados aparentes: el de la vigilia, el de sueño con sueños y el sueño profundo. Pero el cuarto estado, que en realidad es el único estado real, que es Turiya, se encuentra en los otros tres. Y Swami le da el nombre mientras la conciencia, ¿no? La conciencia infinita está, digamos, en los tres estados dentro de Maya, de conciencia integrada constante. Entonces, ¿para qué digo todo esto? Para entender que nosotros como estudiantes necesitamos conocer, investigar esto y la investigación de Brahman, que es lo conocido de la realidad, es esencial. O sea, no podemos perder de vista. Luego, cuando entran las virtudes, es una forma de ir eliminando aquello que nos impide alcanzar lo esencial. Entonces, de estas 20 virtudes, yo no tenía la claridad de que iríamos leyendo una por una, Horacio. Entonces me puse a estudiar todas y vi cuáles eran, a mi juicio, aquellas que, según mi experiencia y según lo conocido, eran algunas de las más importantes. Swami hace alusión, no solamente en este libro, sino también al Gita, al Bhagavad Gita, en los 34 discursos sobre 2 capítulos. Uno es el del yoga, ya el de la sabiduría, y otro el de la devoción. En el capítulo 2, Swami habla de Kshama, que es la paciencia. Entonces, de
todos los valores que estuve viendo allí, digamos, Swami le da mucha importancia a la paciencia. Entonces me puse a estudiar qué significa la paciencia, porque la paciencia está asociada a otros valores, ¿ya? Uno puede ir alcanzando la humildad en la medida en que uno va realizando seva, ¿ya? La ausencia de vanidad está asociada. Luego viene la violencia, la no violencia, que es re interesante en la ahimsa como parte del yoga. Pero Swami hace alusión ya con el cuarto, ya, ¿no? Kshanti, Sahana o paciencia, Kshama. Y Swami da ahí algunas pequeñas pautas, pero vamos a profundizar un poco sobre el discurso de lo que representa la paciencia, porque Swami alude a la paciencia como la virtud que identifica a aquel que es ecuánime, aquel que es realizado, y Swami le da el nombre sánscrito de Stita Prajna, o sea, aquel que ha alcanzado la ecuanimidad. Y como les comenté en una oportunidad, digamos, fui iniciado con el término océano de paciencia, o sea, el karma a través de ser océano de paciencia, me impacta directo. Y hoy la virtud que más, digamos, como jiva estoy trabajando, es tener paciencia. Y les puedo asegurar, en el caso de Marcos, no es nada simple tener paciencia frente a cualquier vicisitud. Y eso me dice, ¿ya? Debes considerar como irreal el mal que otros te hagan, la pérdida que por ello sufras, el odio que te demuestren. Es decir, debes desarrollar ese grado de paciencia. Y aquí hace la primera asociación, fortaleza. O sea, la paciencia es una fortaleza. Entonces, digamos, no es hacer la cosa cuando uno se siente soportar impotente el mal que otros te hagan, cuando estás imposibilitado para desquitarte. Pero avanzando sobre la paciencia, Swami la asocia al perdón, al dominio de sí mismo, a la paciencia serena y autocontrol bajo toda circunstancia, dando el bien a todos, aun a aquello que siente a querer hacerte daño. Tuve un maestro en mi formación juvenil, un maestro espiritual de la Gran Fraternidad Universal. Me decía, sé paciente frente a los que aceptan tu paciencia. Sé paciente frente a los que no quieren que seas paciente. O sea, estimulan la impaciencia. Luego se asocia, también Swami asocia la paciencia a la indulgencia y a la tolerancia. Pero estudiando un poco más la paciencia en el capítulo 24, dice así Swami: paciencia y tolerancia, la práctica, el corazón, dice, el corazón de la práctica espiritual. O sea, Swami le da a la paciencia el título del corazón de la práctica espiritual. ¿Ya? Viene a ser el dominio sobre sí mismo, el autocontrol bajo toda circunstancia, ¿ya? Y equivale a la verdad. Entonces, vamos viendo que la paciencia equivale a la verdad, a satya. Sigue diciendo Swami algo que me llamó la atención. Dice, la paciencia es el núcleo de la corrección.
o sea, el núcleo de la corrección, la esencia misma del Veda, la no violencia puesta en práctica, es el estado de contento y la compasión. Es impresionante, me llamó mucho la atención eso. Y sigue diciendo, es en verdad todo en todos los mundos. O sea, no solamente en este, sino en todo lado. Entonces me pongo a analizar cómo actúa la naturaleza. A veces queremos que llueva porque tengo una necesidad porque hace calor. A veces quiero que salga el sol porque hace mucho frío. Los deseos del ser humano. Pero la paciencia está en la naturaleza. Las cosas van a suceder cuando tienen que suceder. Y es lo único que puede suceder. Y dice Swami, solo cuando hayan desarrollado paciencia y dominio sobre sí mismos, podrán alcanzar al Señor. O sea, asocia la paciencia prácticamente como el cúmulo de todos los valores. ¿Ya? Dominio sobre sí mismo, qué punto ese, ¿eh? Claro. Y porque la impaciencia es eso, el descontrol, ¿no? Sí, justamente la pregunta es, ¿cuáles son los valores que se asocia a la paciencia? Y Swami la asocia también a uno de los sentidos, ¿ya? Uno de los sentidos, el más poderoso, y le da el tema de la lengua, vak, o sea, el hablar. Y dice que la lengua de los 5 sentidos, de los instrumentos de los 5 sentidos, es la más poderosa. Dice, es poderosísima, dice Swami, es poderosísima. Se mueve entre 32 dientes sin ser mordida. ¿Ya? Y tiene la capacidad, no salvo el sonido aún, ¿ya? De hablar y a su vez de recibir y de degustar. O sea, el doble poder, uno interno y el otro hacia afuera. ¿Ya? Entonces, Swami sigue diciendo, ¿no?, sobre la paciencia. Sin paciencia resulta imposible llegar a reconocer el principio divino Atman, el cual es permanente, perdurable, invariable y refulgente. Entonces, si nosotros como estudiantes estamos yendo hacia el autoconocimiento, por eso decía al principio Swami, o sea, investigar el conocimiento y luego, digamos, y alcanzar lo conocido, que es la realidad, o sea, conocimiento y conocido. Dice, acá viene otra que me impactó y luego dejo espacio a los demás para terminar estas 2 frases, después vemos si hay espacio, continuaré según tú decidas, Horacio. La paciencia no se puede aprender a través del estudio de los libros. Ni siquiera puede adquirirse a través de la instrucción de un gurú. Tampoco es algo que pueda comprarse en un bazar. Podemos llegar a entender la paciencia y practicarla únicamente a través de ciertos ejercicios espirituales y bajo determinadas circunstancias. La paciencia nos ofrece una especie de prueba ante situaciones difíciles que constituyen un problema o que nos sumen en la tribulación. Estas son las circunstancias que nos obligarán a cultivar la paciencia hasta lograrla. Entonces Swami hace una relación directa, que ella nos ofrece una especie de prueba ante situaciones difíciles.
O sea, uno adquiere uno adquiere la paciencia a través de la circunstancia que nos obliga a cultivarla hasta lograrla. ¡Wow! O sea, le da valor al sufrimiento, le da valor al dolor. ¿Ya? El dolor, decía un médico, es aquello que salva al hombre. Yo no tenía ese registro, lo aprendí ahora. El dolor ya viene a ser el alerta que salva al hombre. Y continúo diciendo, solo cuando siente el ser humano dolor, para. Porque si no sintiera el dolor, seguiría activo, 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 hasta desaparecer. Entonces, es una alerta. Dice Swami, hay numerosas flaquezas, debilidades, que se esconden en el hombre. Y aquí viene algo interesante también que me impactó. Ante situaciones de prueba, o sea, para desarrollar la paciencia, estas debilidades ocultas se manifestarán, 1, como ira, 2, como egoísmo y 3, como odio. Luego da el ejemplo de Rábana, que conocía todo y que como él no dominaba el deseo, ya no tenía paciencia, por eso murió. O sea, es decir, le ganó la ira. Debido a ello, es que en esos momentos en que las situaciones nos someten a prueba, debemos obligadamente practicar la paciencia. Un Seiram. Qué bueno, qué bueno. Gente querida, Perdón, el que quiera, el que quiera. Horacio, una Sí, sola cosa que decía Marcos, que ya le había escrito sobre ese tema que acaba de mencionar, si querés lo comento, que es sobre el dolor. sí, sí. Lo comento. Bueno, le decía a Marcos lo siguiente, que él había mencionado en su satsang el tema del dolor y yo había experimentado solo por media hora después que me operaron el dolor y había comentado en el círculo con Albina que en el momento en que yo llegué a sentir ese dolor en un procedimiento que me hicieron, que fue lo más doloroso que he vivido en mi vida, pero ha sido media hora nada más, ni comparado con lo que el pobre Marco ha vivido, ¿cierto? Yo en ese momento no me acordé de Baba, solamente gritaba, apretaba los puños y sentía el dolor, veía internamente la necesidad que eso terminara, pero no me acordé de Baba. Cuando terminaron el procedimiento, sin éxito, pero igual terminó, yo tomé conciencia y le dije, Baba, soluciona el problema que no se ha podido solucionar. Y después de media hora más, una hora, se solucionó. Pero quiero decir que el tema de ser consciente o inconsciente ante un impulso como el dolor es, uno no tiene presente, yo al menos no pude tener presente a Baba en ese momento. Era solamente el dolor lo que estaba presente y la necesidad de que eso se terminara. Bueno, esta es una cosa que, porque yo convivo con Baba todo el día, charlamos, vamos, venimos, hacemos de todo, en todo momento me entrego a él, pero en ese momento me olvidé, o sea, me olvidé porque con, conscientemente o inconscientemente, yo creo que fue todo inconsciente. Lo único que estaba jugando en ese momento era el dolor. Entonces muchas veces uno tiene ciertos sentidos que se provocan en forma consciente y en forma inconsciente, porque a algunos lo provoca uno y a otros se lo provocan, porque yo no quería que me provocaran ese dolor, pero me lo provocaron, la tuve que aguantar, ¿cierto? Pero cómo actuamos los humanos en este estado de dualidad, por eso digo, cómo estamos en el estado de dualidad, que muchas veces estando consciente podemos progresar, pero si somos inconscientes de un fenómeno, ya sea nuestro o ajeno, verdaderamente se produce un crack ahí, se produce un quiebre. Eso quería comentar, Zairán. Qué bueno.
Decía que el que quiera manifestarse, abra el micrófono y exprésese, ¿eh? Como hoy dijimos, enunciábamos las 20 virtudes y después cada uno que le resuene alguna, la desarrolla o manifiesta lo que siente. A mí la que me llamó la atención fue la 17, que dice, después viene el vivir en soledad. Debe a uno gustarle estar solo. Hay ¿Puedo, gente que quiere actividad, 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 ¿no, Juan? eh, ¿puedo ir? Dale, Juan. Sí, a mí también es la que más me impactó. Y, porque yo vivo solo, paso muchas horas solo, trato de mantener la mente un poco tranquila, porque estar solo no significa que la mente no vuele a las estrellas con pensamientos y demás. Pero tuve una experiencia que me ha marcado y fue después del intervento quirúrgico que tuve 2 años atrás. Y ahí un poco mi experiencia creo que ha sido distinta a la que contó Marcos, porque a mí me marcó como si fuera una partición de aguas, que era antes y que era después. Y a las 4 de la mañana yo tenía mucho dolor en la panza, agarré y me fui al hospital en la madrugada, a primeros auxilios, y me vieron, me sacaron un ataque y dentro de poco tiempo ya estaba bajo los fierros. ¿Qué pasó? El telefonino, el celular me lo habían ya sacado porque estaba en fila a la sala operatoria y en ese momento estaba solo. No tenía ninguna posibilidad de conectarme con nadie. Y bueno, la pasé bien. Bueno, confianza en los médicos y Baba ayúdame. No tuve la experiencia que tuvo Marcos. Yo no tenía un dolor extremo. Y la operación que me hicieron, si bien tardó 8 horas, bueno, después no tuve grandes dolores. Bueno, después de un día, 2 días, cuando estaban recuperados de la convalecencia y mientras los enfermeros, el médico me atendían, agarré el telefonino y empecé a llamar a la gente, a los más locales, digamos, que me ayudaron a dar una mano, a traerme el calzoncillo, porque yo había salido así, sí, sí, con una bolsita de nada al hospital. Bueno, pero cuando se abrió eso, se comenzó a difundir la voz, me bombardearon con eh, WhatsApp y mensajes de distintas personas, de todos, de parientes, gente con la que he tenido alguna actividad en el pasado, o aún devotos de Swami, y aún bueno, de toda una maría de gente, todo el social. Y en ese momento yo estaba entubado con ahí con 20.000 problemas y me llegaban estos mensajitos diciéndome cómo está y ansiedad para que respondiera o identificándose con cosas que no tenían nada que ver conmigo, como decir, sí, yo también viví en Italia, bla, bla, ¿por qué me importa que yo vivo en Italia? Yo en este momento no te puedo atender porque tengo las manos sucias, no puedo agarrar el celular, mis necesidades son otras. Y empieza este bombardeo a este punto empecé a cortar, digo, no, acá estoy de loco. Yo era mucho más feliz estando solo. Entonces, eh, después elaboré esto, porque creo que en mucha de esa gente que trató de acercarse a mí,
había un experimento de amor que yo no era capaz de recibir. No era capaz de recibir, ¿por qué? Porque estaba en las manos sucias. No podía agarrar el celular para responder. Pero en ese momento, dar prioridad a mis necesidades y no a las necesidades de los otros era fundamental. En ese momento, ser egoísta, en alguna forma, era también era ecuánime, yo creo. Y eso me retrae a otro aspecto que mencionó Marco, la historia de la indulgencia. ¿Por qué? Porque la indulgencia, cuando se transforma en autoindulgencia, es conformarse con lo que uno obtiene y va mal, y bueno, será así en la próxima encarnación, o no, con eso es suficiente. Y después mirar que, también a mí, cuando encuentro que a otra persona también es autoindulgente con ella misma, me molesta, porque veo que está perdiendo el tiempo, como lo estoy perdiendo yo también. Y ahí se arma un lío, porque en eso de la autoindulgencia hay mucha mundanidad en el sentido, como dije antes, ¿no? Que hay mucha intención de volcar amor, pero es un amor condicionado a que vuelva alguna otra cosa. De todas formas, ese amor abre una puerta. Entonces, es un lío ponerse en el punto justo, ecuánime, y decir, bueno, yo estoy acá y puedo hacer esto, y más que esto no puedo hacer, puedo atender esto y no puedo atender más que esto. Eh, pero volviendo al tema esencial de la solitud, la soledad, hay una cosa que la tengo clara: en el momento que me vaya voy a estar solo, y si tengo a alguien al lado mío, lo más probable es que lo eche vía o la eche vía. ¿Por qué? Porque es un momento fundamental para esto. Yo quiero estar en contacto con el divino y chao. No, que no me interesan las intenciones o las necesidades del otro. En ese momento tengo que renunciar a ser buenista o lo que sea. Me voy y chao. Es negocio mío. Sabrán. Qué interesante, Juan, qué interesante. Y respetable y admirable también. Somos, cada uno somos un universo en sí mismo, ¿eh? Y ante las pruebas uno reacciona como dijo Raúl. Yo no me pude acordar de Baba en el dolor. Y me quedó mucho también lo que dijo Marco Erice, que le genera ira también, situaciones, ¿no? Que a uno los armonizan. Emanuel, ¿tenés abierto el micrófono? ¿Querés expresarte? ¿O fue sin querer? Igualmente a todos, estén libres para Horacio, expresarse. Sí, hola, Marcos habla. adelante, Marco. Querría decir dos cositas prácticas. Sí, Dice Swami y luego voy a decir algo práctico como al menos este Jiva trabaja la paciencia. Si no logramos desarrollar la paciencia, nos esperarán muchos sufrimientos, infelicidad y carencia de paz. Sin paciencia es fácil que tomemos un camino equivocado y negativo. No lo digo yo, lo dice Swami. Y es por eso que resulta esencial que reconozcamos su importancia y la practiquemos. Toda la educación, fuerza y habilidades que hayamos adquirido serán absolutamente inútiles si carecemos de paciencia. Ahora, hay un detalle importante, a mi juicio, es que para que podamos desarrollar la paciencia, tiene que haber primero claridad de propósito. ¿Para qué quiero desarrollar la paciencia? Porque cuando uno busca, dice, la paciencia, bueno, voy a desarrollar la paciencia. Y uno no sabe reconocer qué representa la paciencia.
¿Cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar? Por ejemplo, el respirar de una manera más serena, contar de 0 a 10, ya como dice Swami, cuenten 10, 9, 8, ¿ya? Swami dice, péguense una ducha, tomen agua fría. O sea, hay algún método para alcanzar la paciencia, pero la primera es tener claridad de propósito. Y la segunda, también la asocia Swami, es la determinación. ¿Ok? La determinación. Tiene que haber una determinación como propósito de quiero desarrollar la paciencia frente a cualquier circunstancia. Y es un proceso, digamos, de a poco desarrollándose. Sairam. Qué bueno, y sí. Y como me hace recordar la película que trabajaba Morgan Freeman, que hacía de Dios, y va a un bar y le dice haciéndose de mozo, le dice a la esposa que se había separado del marido, le dice, vos le pedís paciencia a Dios, ¿no? Le dice, sí, yo le pido paciencia. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? ¿Darte la paciencia o darte situaciones donde vos trabajes la paciencia? Y wow, me quedó esa frase. Así que bueno, atenti con lo que pedimos, Marquito querido. Bueno, gente, hay muchas virtudes mencionadas, alguno que no se haya expresado, que quiera abordar alguna de las que dimos, de las que no hablamos. Hola, buenos días. Hola Eva. Buenos días, un abrazo a todos hermanos, especialmente a Marcos, darle un abrazo, un beso, porque se le ve bien y ha superado todo, la parte más crítica. De los 20 virtudes que hay que trabajar, estaba trabajando primeramente con la verdad, luego el control de los sentidos, pero ahora también estoy tomando muy en cuenta lo de la paciencia. Y a veces nuestro tiempo no, cuando programamos con nuestro tiempo, a veces no sale tal como hemos programado. Y ahí es donde tenemos que aplicar la paciencia. Y para mí, cuando estoy impaciente por alguna situación, a mí me calma, ¿no? Repetir el Gayatri y dejar todo en manos del Señor. Si no se pudo hacer una cosa, tampoco desesperarse, entonces para mí es muy importante. Gracias, hermanos. Qué bueno lo que menciona el Gayatri. Sí, sí, es una herramienta extraordinaria para volver al foco. Qué bueno. Seba, querido, adelante. Bueno, buen día a todos. Airán, bienvenido Marcos. Bueno, me alegro mucho que estés mejor. Me dijeron que fue fantástico tu satsang, así que bueno, ya voy a tomarme un ratito para escucharlo tranquilo. Y gracias por acompañarnos. Sairam. Bueno, gracias a Swami también por este espacio, por la oportunidad de compartir con los hermanos Sai. Me encantó todos los aportes que han hecho. Y bueno, me acordaba de Swami, hay una frase de Swami que sale en un libro donde dice también, no anhelen ser como búfalos solitarios, dice, ¿no? Es como que las frases de los maestros espirituales a veces son como una medicina para lo que uno necesita en un momento, ¿no? A veces nosotros, el tema del grupo también nos ayuda a trabajar aspectos del amor, del compartir, del servicio. eh, a veces el tema de la soledad nos saca un poco de todo ese trabajo interno, digamos, que hacemos cuando estamos frente a otras personas o compartiendo espacio con otras personas, donde nos da la oportunidad de compartir ese amor. Y yo veo que muchas veces los textos espirituales tienen esos dobles mensajes, ¿no? Tienen un mensaje para un estado de conciencia y tienen un mensaje para otro estado de conciencia, ¿no? Cada uno tiene que saber dónde le resuena y por eso pienso que en la primera parte del texto nos dice, olvida todos los dharmas, fija tu pensamiento en mí, tú eres mi bien amado, tú me alcanzarás, como decir, sintonizar la voluntad del Señor en nuestro corazón frente a cada situación y también saber que pueden pasar cosas como la que le pasó a Marcos en nuestra vida o situaciones donde las pruebas nos van a llevar a madurar otros niveles de conciencia y entendimiento de la vida
bueno, tienen que ver con una situación de evolución, no con una situación de que yo me voy a imponer estar solo porque el texto dice tengo que estar solo, o si no escuchar ese llamado interno a decir dónde me resuena el mensaje de Sai, dónde siento que se vuelve aplicable al contexto de vida en el que estoy yo en este momento, ¿no? A veces es lindo en el interactuar con otras personas sentir esas corrientes de amor, que no son otra cosa que la misma presencia del Señor en ese espacio. Y también Sai nos dice, dense la oportunidad de ver mi presencia en todos los seres que los rodean, que ahí es donde vamos realmente a trabajar, donde trabajamos la ira, donde trabajamos la tolerancia, donde trabajamos el amor, donde trabajamos el servicio, donde trabajamos todas esas cosas que Swami de alguna forma nos expresa que son un gimnasio para nuestro propio desarrollo espiritual. También me gusta, una de las virtudes que más me resuena a mí, siempre lo tengo como haciéndome eco, es la última, la 20ª, que la voy a leer del libro porque es muy cortita para no inventar. Dice, la 20ª y última virtud que hay que obtener es la visión de la verdadera naturaleza de eso. Tattvam Jnana Darshanam, el principio universal respecto del cual lo particular es tan solo una sombra. Significa que el aspirante debe tener un deseo intenso por visualizar lo universal. Bueno, a mí esa parte me resuena mucho y también me recuerda cuando Swami nos dice de la meditación en la luz, que es la meditación que une la conciencia individual con la conciencia universal, que a veces nosotros no nos damos cuenta de la poderosa herramienta que es y cómo realmente nos está haciendo, remitiéndonos a este versículo, a este pasaje, digamos, del Gita, donde el sabio anhela ver la visión del universal. Y en este caso, yo lo tomo no como una visión del universal, como algo, me voy a ir de este espacio de conciencia donde comparto con los seres para irme a ver lo expansivo y olvidarme de todo. Yo lo veo como ver lo universal en todo lo singular, o sea, ver lo universal en todas las cosas que nos rodean, ver lo universal desde un árbol, un perro, un amigo, mis padres, mis hermanos, mi trabajo, mis clientes, en mi caso son pacientes, ver lo universal en todo, ver lo universal en una fruta que me voy a comer. O sea, cuando nosotros bendecimos la comida, decimos que Dios es el alimento que estamos por comer. También nos estamos abriendo la conciencia de este pasaje también, ¿no? De que Dios está presente en todo, hasta en lo que me voy a alimentar. Por eso lo veo tan profundo y es uno de los que más me gustan, digamos. Pero pienso que todos son excepcionales, ¿no? Zaira. Qué Bueno, lindo, muy valioso, Seba, tu aporte. Qué bueno. bueno, Con- eso solito nomás. Muchas gracias a No, todos. es muy profundo y ya que está, recordamos con respecto a lo de la soledad y que tiene que ver con la virtud 17 y la 18, que son tres párrafos chiquitos que lo leo, que dice lo que mencionamos de la virtud 17. Después viene el vivir en soledad. Debe a uno gustarle estar solo. Esto no significa mantener el cuerpo en algún lugar solitario, alejado de los sitios frecuentados por los demás hombres. Debe haber soledad y silencio en la mente. Todos sus ocupantes deben ser obligados a desalojarla. La mente deberá quedar sin contenido, apartada del mundo objetivo. Y ahora lo que viene también importante que tiene correlación. La virtud decimoctava que ayuda a promover el conocimiento se dice que es la ausencia de interés por la compañía de los demás, es decir, la ausencia del deseo de mezclarse con gente que se preocupa por los asuntos concernientes al mundo de los objetos. Se puede lograr ecuanimidad estando entre animales salvajes, pero es difícil lograrla mientras se está entre hombres de mentalidad mundana. La vida espiritual se verá afectada por la compañía que uno mantenga. Los hombres buenos te permiten conservarte bueno. Los hombres malos te arrastran hacia la maldad. Por supuesto, es difícil descubrir quiénes son buenos y quiénes son malos, para luego establecerse entre los buenos.
Por eso resulta aconsejable, dice, se va a evitar a la gente y concentrarse cada uno en su práctica espiritual. La mente humana es como el hierro, si cae en el lodo se muece y se desintegra, si cae en la lumbre pierde la escoria y se vuelve puro. Por lo tanto, es mejor aún que el hombre se asocie a la compañía de los sabios que permanecer en soledad. En el satsanga, ¿no? Que nos recomienda Sai, juntarnos, como estamos ahora. Estamos ahora en este momento somos 16. Somos un solo Shiva a los 16. Qué Y bueno, bueno, qué bueno toda la definición, con la aclaración, ¿no? sí, la Eh, escribí yo, Seba, la escribí yo, así que bueno. sé que tu conciencia superior sos Swami y vos la escribiste, estoy convencido. La humildad. No, por algo lo seguimos Swami. En pocas palabras nos da un texto. Qué Zaira, bárbaro. muchas gracias. Alguien que quiera Hola, manifestar. ¿Sí? Adelante, eh, Manuel. sí, mira que me parece, pero tan apropiado esa observación que has hecho, todo eso que has leído, porque es importante comprender bien, a mayor profundidad eso, para poder lograr una cierta ecuanimidad también en relación a las experiencias de otros, de cuán necesitado otro puede estar de más soledad, otro de menos soledad, otro de muy poca soledad, porque es demasiado social, porque cada uno de nosotros está en estados diferentes Muy y bien. las necesidades son diferentes. Entonces esto no es como, claro, Baba nos dice hacia dónde vamos y toda la cosa y nos explica, pero no son cosas rígidas, son cosas dinámicas y lo importante es comprender por qué este vive en soledad, por qué este vive en lo social, por qué este es más retiradito, y así por el estilo, ¿no? Entonces, por eso me parece tan esencial esa observación que hiciste. Por otro lado, creo de que lo que se ha comentado en relación a que uno se olvida de Baba cuando tiene dolores intensos, solo el que los ha tenido sabe de que eso es así. Uno puede creer que está muy cerca de Baba, pero cuando vienen dolores, cuando pasa por situaciones, se olvida de Baba. A mí me pasó igual. Yo creo que a todos, yo creo que a todos. Y podría contar muchas cosas. La historia de Marcos que escuchamos la vez pasada, yo me quedé sorprendido con muchas cosas que dijo Marcos, que tal vez en otro momento pueda acotar, pero es increíble. Viví experiencias muy parecidas a las de Marcos y no solo hablo de eso, del dolor y todo eso, sino de lo que él experimentó acerca de demonios, acerca de cuestiones ahí, no tienen idea. Increíble eso. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros está en un estado y simplemente es comprender cuál es nuestro estado, qué es lo que nosotros necesitamos y dárnoslo, simplemente. Om Saya. Qué lindo, Manuel. Y algún día podemos hacer un Zoom especial con Saxon y también lo subimos a YouTube. Puede ser una actividad que surja en este tiempo, estaría muy buena. Como hacíamos No. antes con todos los YouTube que están subidos de entrevistas y Saxon. Así que está muy bueno. Ah, Y sí, va a ser correcto. interesante escucharte. Sí, sí. Sí, está bien. Om Saya. Qué lindo. Qué lindo. Sí, las experiencias son personalísimas y cada uno tiene una tolerancia al dolor que solo él la conoce. Lo que ha pasado Marco Erice y sin saber lo de Juan o Manuel son experiencias muy personalísimas. Billy, ¿estás con nosotros? Me gustaría escucharte, Billy. Al tono me gustaría escucharte si podés. Sí, Igual los demás hermanos, ¿eh? he estado reflexionando sobre la situación que este capítulo lo debo revisar un poco más porque pienso que
así como lo ha vivido y las experiencias de los hermanos que cuentan frente a la necesidad, veo una gran oportunidad para mí en esto, en términos de mejorar mi calidad de paciencia, específicamente la capacidad de algunos valores que no estaban como en mi directorio de que con esa claridad que debemos de tener para continuar en ese camino. Creo que para mí esto que estoy oyendo es una oportunidad de aprendizaje y gracias a todos por su ayuda en que yo aprecio esto que estoy aprendiendo de ustedes y los comentarios que están haciendo, todos trato de capitalizarlos para ahorrarme un poquitico de dolor. Gracias. Claro, claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más que quiera expresarse? A mí me gustaría hacer un comentario. Adelante, Guillermo. Eh, Se mencionó hace algunos minutos atrás la relación, estrecha relación que hay entre estos distintos valores que se están estudiando y cómo de alguna manera uno con otro se ven afectados. Y cuando uno logra sacar adelante algunas de estas virtudes, uno puede, bueno, las otras vienen por añadidura. Y revisando un poco el tema, uno puede también extrapolar de que no solamente esto está relacionado, sino que también capítulo a capítulo está todo relacionado y este texto con otros textos relacionados y al final uno se da cuenta que estamos en el medio de un todo, viendo situaciones particulares y como por ejemplo se mencionaba recién, bueno, una situación muy puntual, ¿no es cierto?, que le sucedió a él, probablemente tenga relación con situaciones muy globales. Y en ese contexto leía una, un- un- una, una frase muy cortita del capítulo anterior que dice, el cuerpo es el campo, el individuo es el cuidador del campo y de la siembra. Entonces, frente a eso, a uno como cuidador de este campo y de alguna manera de la siembra, eh, el cultivar estas virtudes, tratar de avanzar en ellas y poder mejorar aquellas que tenemos débiles, nos permite acercarnos a lo que viene después, que dice, al sembrar semillas de obras meritorias, uno cosecha alegría y felicidad. Bueno, creo que no es factible eh, cultivar, perdón, sembrar semillas meritorias en la medida que uno no vaya avanzando en la senda de hacer lo correcto, hacer lo correcto, y a veces cuesta mucho hacer lo correcto, porque las distracciones, el mundanal ruido, los deseos, en la búsqueda de satisfacciones así momentáneas, como que nos pierden un poco la visión de conjunto. Y finalizo mi comentario haciendo eco también lo que dice atrás en este apartado de la semilla del capítulo anterior, que dice, sembrando semillas de pecado, uno recoge la cosecha de la preocupación y el pesar. Entonces, en el fondo, pareciera ser de que aquí hay un mensaje muy potente en este texto que leí, en el que nos dice, mire, preocúpense de ustedes de cultivar, ¿no es cierto?, todas estas virtudes y de alguna manera ir neutralizando las que no están tan expresadas en el actuar, de la manera que uno pueda cosechar alegría y felicidad. Gracias. Gracias, Guillermo. ¿Le levantaste la mano, Seba, puede ser? Sí, era algo muy, muy breve, digamos, referido a lo que veníamos hablando antes, también que yo tengo la certeza de que Swami nos está ahorrando un montón de dolores que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, a mí me ha pasado a veces sentir que se asoma un dolor en mi cuerpo que me acompaña de años, desde la adolescencia, y es como que pedirle una oración a Swami y sentir que ese dolor se pasa pero me doy cuenta de que es una problemática por la cual ya me operaron en la adolescencia y todo. Y yo tengo toda la sensación de que él está
está aliviando en algún punto él está, que no nos está dando todo el caudal del sufrimiento que nos tocaría, me parece. Nos está haciendo, eh, no sé cómo explicarles, pero como decir, que de hecho Swami lo ha dicho muchas veces, que frente a ciertas problemáticas, por situaciones kármicas habría resoluciones que nos tocarían un montón de vidas en resolverlas y él las ha disminuido a su mínima expresión, digamos. ¿No? Como que las ha hecho mucho más leves de lo que nos tocaría realmente. Eso Sai lo ha expresado alguna vez. Y yo sí, yo tengo esa sensación a veces con temas físicos que siento que él está ahí haciéndolo mucho más leve de lo que podrían ser realmente. Sí, inclusive yo recuerdo que Baba dijo lo oscuro de enfermedades, inclusive antes que se manifiesten. Ahí está nuestra inconsciencia de lo que sucede, ¿no? El desconocimiento inclusive de cosas que operan, que está fuera de nuestro control. Y de la falta de gratitud, que tanto hablamos de lo que es gratitud. Sí. Por otro lado, las que nos toca pasar son porque nos vienen con un aprendizaje, nos vienen con alguna cosa de enriquecimiento interno. Esa dice, no, no les voy a ahorrar el crecimiento de esta experiencia, digamos. Claro. Para mí eso es como, son dos cosas, bueno, Sí, como decía Facundo Cabral, que decía, cuando le preguntaban cómo estás, y él decía, estoy excelente, porque estoy en el mejor lugar, porque si estoy acá es porque Dios lo quiso, y estoy con el estado de salud extraordinario, porque si es así, porque Dios lo quiso. Y estaba ciego, con una enfermedad de cáncer y demás, y él decía, estoy feliz porque si estoy así, porque Dios lo quiere, y si Dios lo quiere, porque es lo mejor para mí. Y dejaba de lado la ceguera, la diabetes, el cáncer. mirá, qué Mirá bárbaro, llegar a ¿no? ese estado de contento, que es lo que Qué bárbaro. Guillermo también antes hablaba, ¿eh? Impresionante, impresionante. Bueno, muchas gracias, Zaina. Zaira. ¿Alguien más que quiera manifestarse? Si te quedó algo, Dardo querido. Que ahora te sacó el micrófono Marquito Erice, sonaste, ¿eh? Bienvenido, ¿no? Bárbaro. No, ahí justo comentaba Lili, estoy de acuerdo con ella que esto es para desarrollarlo bastante y si en la reunión que viene le seguimos dando pata a esto, porque quedaron Coincido. muchos valores por analizar y profundizar en el medio, ¿no? Si bien se Sí, sí. tocó el tema de que debe a uno gustarle estar solo combinado con la otra virtud, son la 17 y la 18 para que tomó apunte de los números, la ausencia de interés por la compañía de los demás. Esto está interesante porque no sé si ustedes se acuerdan o leyeron de Baba cuando aquellos que querían ir al ashram, los ashrams son muy concurridos de gente de todo el mundo y llenos así de gente, personas, multitudes, como dice acá, traten de evitar las multitudes. Por eso Baba, bueno, están juntos en el Gita, ¿no? El 17 y el 18. Pero Baba lo, le agrega acá que tiene que ser también mentalmente el tema. Por eso él cuando la gente que se encaminaba al ashram, digamos, embarcaba en todo ese trabajo tremendo. Él lo reconocía, dice, hacen un esfuerzo tremendo en venir hasta acá, viajan un montón de kilómetros, dejan todos sus quehaceres, gastan un montón de dinero, eso decía Baba. Por eso, cuando lleguen acá, no se pongan a hacer relaciones. Quieren hacer relaciones por todos lados. Incluso dio el ejemplo este, Baba, dice, llegan devotos acá, me dicen, Baba, hola, vengo a instalarme acá porque quiero hacer un trabajo espiritual, voy a estar 2 o 3 meses. Bueno, dice, pero ese mismo devoto viene a las 3 semanas y me dice, mira, esta mujer te presento que conocí, mi esposa, dice. Así lo decía Baba, como diciendo... ¿Qué vienen acá a casarse, a buscar matrimonio, a qué? Bueno, era algo como que, si bien hay multitud, el tema es internamente, como bien lo expresó Juan, ¿no? Es un sentimiento de querer unirse a Dios y no de estar llenándose de cosas externas, así sean buenas, ¿no? De gente con buena intención de que quieren ayudar y quieren aportar. Bueno, pero llega un momento que ya está, como decía, ¿se acuerdan? Raúl,
en otros encuentros, decía, yo solo quiero estar a los pies de Prema cuando venga y servirlo y estar con él y chau, todo lo otro no existe más. Entonces, esas dos virtudes está interesante, ¿no? De vivir en soledad internamente, al menos, y dejar de buscar la compañía de los demás al por mayor. Sobre todo, acá vamos a lo básico, ¿no? Cuando la gente va a reuniones que no tienen sentido, se junta a comer asado, van a fiestas, van a la cancha, bueno, montones de lugares, pero su mente está inmersa en eso. ¿Y qué pasa en esas reuniones? Y hay chismes, habladurías, se sacan el cuero, como decimos en Argentina, se critican todos, hablan mal del otro y de aquel, comen en demasía, bueno. Es decir, eso es lo que hay que evitar. No quiere decir que no hagamos este Zoom, este encuentro acá eh, con, con gente que está en el camino también espiritual, ¿no? En la búsqueda de algo superior. Y acá también al final lo dice, ¿no? Es mejor aún que estar solo, bueno, la compañía de los sabios, por supuesto. Así que me gustaría, Horacio, que otros hermanos Sí, comenten y aporten ahora mismo sobre algunas virtudes que no hemos hablado. sí, sí, coincido, sí. Entonces el sábado que viene continuamos. Habría que releer y anótense, hay muchas virtudes, claro, que no, como vos decís, no las hemos tratado. Así Sí, que, sí, sí, muy importante, dos que están juntas, también donde vos te perdiste el sábado pasado con los números, sí, ¿viste? La 13 y la 14 sería, que sí, habla del desapego, donde va a incluir ahí a la familia, parientes, amigos, conocidos y también de los objetos del mundo. Así que no nos claro, perdamos de eso. claro. Muy de acuerdo, muy bueno. ¿Alguien más que quiera decir algo o le damos un cierre ya este sábado? Y nos reencontramos Dios mediante el sábado que viene. Continuando con este capítulo 23, vaya numerito para anótense las cosas que quedaron por manifestarnos. Bueno, uno ni tres llanti, gente querida. Om Shanti, Shanti, Shanti.